A ver, cuando pensamos en piratas a todos nos viene a la cabeza Jack Sparrow, ¿verdad? Mapas del tesoro, aventuras... Bueno, pues olvídense de todo eso. La imagen romántica del pirata es eso, una fantasía. Hoy vamos a meternos de lleno en la realidad, una realidad mucho más cruda y brutal que se esconde detrás del parche. Así que vamos ahí. Y para entender bien de qué iba todo esto, lo primero es derribar el gran mito que nos han vendido los libros y sobre todo el cine. Esa idea del pirata como un aventurero casi heroico, con su propio código de honor, pues nada más lejos de la realidad. Era un mundo, como vamos a ver, muchísimo más oscuro. Fijaos, el famoso caminar por la plancha. Eso es prácticamente una invención de las novelas, pura literatura. Si lo pensamos bien, ¿para qué iban a perder el tiempo con tanto teatro? La realidad era mucho más directa. Los piratas tenían métodos, digamos, más eficientes. Y sí, infinitamente más aterradores. Bueno, y ahora sí que entramos en materia. Vamos a ver algunas de las prácticas que, de verdad, convirtieron a los piratas en el auténtico terror de los siete mares. Y ojo que no estamos hablando de castigos cualquiera, ¿eh? Estamos ante algunos de los más dolorosos de toda la historia naval. Vamos a empezar por el que quizás sea el más infame de todos, pasar por la quilla. En inglés se conoce como keel hauling. Y esto servía para todo, tanto para castigar a un tripulante que se había rebelado, como para torturar a prisioneros, ya fuera hasta que murieran o, claro, hasta que soltaran lo que sabían. El mecanismo, la verdad, era simple hasta la brutalidad. Se ataba a la víctima, se la tiraba por la borda por un lado del barco y se tiraba de la cuerda. Así, sin más. El cuerpo era arrastrado por debajo del agua, rozando todo el casco hasta que salía por el otro lado. Esto, claro, si la persona no se había ahogado a mitad del trayecto, que era bastante probable. Pero esperen, que aquí viene el detalle que lo convierte en algo absolutamente dantesco. Un casco de un barco de aquella época no era una superficie lisa ni mucho menos, estaba completamente cubierto de percebes, de crustáceos, lo que se conocía como dientes de perro. Y eso, amigos, cortaba como cuchillas de afeitar. ¿El resultado? La piel de la víctima quedaba literalmente rayada hasta el hueso. Una auténtica carnicería. Venga, pasemos a otro método. Se le conoce como wooling. A ver, cuando los piratas querían información y la querían ya, imaginen la ubicación de un tesoro, pues no se andaban con chiquitas. Esta era, sin duda, una de sus técnicas favoritas para hacer cantar a cualquiera. ¿Y en qué consistía? Pues en algo tan simple como retorcido. Se ataba una cuerda alrededor de la frente de la víctima y se iba apretando, girándola con un palo como si fuera un torniquete. La presión craneal llegaba a ser tan insoportable que los relatos de la época cuentan que los ojos podían, literalmente, salirse de sus órbitas. Era casi imposible aguantar una sola vuelta completa sin confesar lo que fuera. Luego está el famoso abandono, el marooning en inglés. Y esto hay que entenderlo bien. No era una forma de matar rápido. Todo lo contrario, era probablemente la tortura psicológica definitiva. Consistía simplemente en dejar a la persona abandonada a su suerte en una isla desierta o un banco de arena y que la naturaleza hiciera el resto. Y para que se entienda el nivel de crueldad, fijaos en el regalo que le dejaban. A la persona abandonada se le daba una botella de agua, una pistola y una sola bala. La lección era terriblemente clara. O usabas esa bala para poner fin a tu sufrimiento o te enfrentabas a una muerte lenta, agónica, ya fuera por la sed, por el calor insoportable o si estabas en un banco de arena ahogado cuando subiera la marea. Pero claro, a veces la crueldad no era solo un método para conseguir algo, a veces era la firma personal de un capitán. Y ahora vamos a hablar de un hombre cuya brutalidad fue tan extrema que se convirtió en leyenda, incluso para el resto de piratas. Su nombre era François l'Olonnais, un pirata francés que tenía, por lo visto, un odio visceral hacia los españoles. Y cuenta la historia que, en una ocasión, estaba interrogando a unos prisioneros y, frustrado porque no hablaban, decidió darles, digamos que una demostración muy práctica de lo que les iba a pasar. Sí, tal como suena. Delante de todos los demás, sacó su espada, le abrió el pecho a uno de los prisioneros, le arrancó el corazón, que se dice que aún latía, y le pegó un mordisco. Acto seguido, se giró hacia los otros y les dijo que ellos serían los siguientes si no cooperaban. No hace falta ni decir que la confesión fue instantánea. Pero la historia de l'Olonnais tiene un final que, muchos podrían llamar justicia poética. Resulta que su barco acabó encallando en las costas de Panamá y fue capturado por la tribu indígena local, los Kuna. Y según cuentan las crónicas, lo despedazaron vivo y luego quemaron sus restos. Un final, desde luego, tan brutal como la había sido su propia vida. Vale, y ahora la pregunta es, ¿por qué tanta crueldad? ¿Cómo encaja todo esto?
Porque, ojo, esa brutalidad tan extrema no era simplemente sadismo sin más. No. Tenía un propósito muy calculado. Era ni más ni menos que una estrategia de negocio. La lógica era fría pero aplastante. Si te creabas una reputación de ser el mismísimo diablo en persona, los barcos mercantes se rendirían sin pensarlo en cuanto vieran tu bandera en el horizonte. ¿Quién iba a querer enfrentarse a alguien como Lolonais? Nadie. El terror puro y duro garantizaba rendiciones rápidas, y eso ahorraba tiempo, ahorraba recursos, munición y, lo más importante de todo, salvaba las vidas de los propios piratas. Así que al final, el punto clave es este. Los piratas no eran esos rebeldes románticos y carismáticos de las películas. Eran en su inmensa mayoría hombres desesperados. Eran el producto de un mundo brutalmente duro, un entorno en el que la vida valía muy poco y donde tomar medidas extremas era simplemente la única forma de sobrevivir. Y bueno, con esto creo que queda bastante claro cuál era el lado más oscuro de la piratería. Pero claro, queda una pregunta en el aire, ¿no? Es casi inevitable. Si así era su crueldad, ¿se imaginan cómo era su dieta? Pensar en lo que esta gente estaba dispuesta a comer para poder sobrevivir meses en alta mar, eso desde luego da para otra historia.